Imaginen una época donde correr un auto de carreras era, literalmente, un coqueteo con la muerte. Sin cascos de fibra de carbono, sin cinturones de seguridad de 6 puntos, y con motores que escupían fuego y aceite. En ese caos de metal y velocidad, surgió un hombre de Balcarce, Argentina, que no solo sobrevivió, sino que dominó. Lo llamaban el Chueco. Para muchos, es el piloto más puro y completo de la historia. No solo por sus 5 títulos mundiales, sino por cómo los consiguió, ganando con 4 escuderías distintas, un récord que nadie ha podido igualar. Hoy, no solo vamos a repasar su carrera, vamos a entender por qué, más de 60 años después de su retiro, el nombre de Juan Manuel Fangio sigue siendo sinónimo de grandeza. Esta es la historia del maestro que domó a las bestias. A diferencia de muchos pilotos de hoy, Fangio no nació en una cuna de oro. Fue mecánico antes que piloto, y esa conexión casi telepática con la máquina fue su arma secreta. Él no maltrataba el auto para sacarle velocidad, lo escuchaba, sentía sus vibraciones, entendía su lenguaje. Su leyenda no se forjó en los glamorosos circuitos europeos, sino en las brutales competencias de turismo carretera en Sudamérica. Carreras de miles y miles de kilómetros por caminos de tierra, ripio y asfalto precario, donde el piloto tenía que ser también mecánico, navegante y estratega de supervivencia. En 1940, ganó su primer Gran Premio Internacional del Norte, una odisea de 9.500 kilómetros entre Buenos Aires, Lima y de vuelta. Fue en esas pruebas de resistencia extrema donde aprendió la paciencia y la gestión de recursos que, años más tarde, dejarían boquiabiertos a los ingenieros y pilotos europeos. Él no solo conducía, cuidaba la mecánica como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Cuando Fangio desembarcó en Europa a finales de la década de los 40, muchos locales lo miraron con escepticismo. Tenía casi 40 años, una edad en la que la mayoría de los pilotos ya pensaban en el retiro. Lo consideraban demasiado viejo. Qué equivocados estaban. Su palmarés es, sencillamente, una anomalía estadística. Participó en 51 grandes premios de Fórmula 1 y ganó 24. Eso es una efectividad de casi el 47%. Para ponerlo en perspectiva, pilotos como Schumacher o Hamilton tienen un porcentaje de victorias que ronda el 25 o 30%. Fangio ganaba casi una de cada 2 carreras que corría. Su dominio fue absoluto. En 1951, consiguió su primer título mundial con Alfa Romeo. Luego, en 1954 y 1955, comenzó la legendaria era de las flechas de plata, con Mercedes-Benz, donde forjó una amistad y un respeto mutuo con su compañero Stirling Moss, quien siempre se refirió a Fangio como el maestro. Tras el retiro de Mercedes-Benz del automovilismo después de la tragedia de Le Mans en 1955, Fangio se encontró buscando un nuevo equipo para 1956. Y aterrizó en el lugar más icónico y a la vez más complicado de todos, la escudería Ferrari. Fue el matrimonio más tenso de la historia del deporte motor. Eran 2 polos opuestos. Por un lado, Enzo Ferrari, el commendatore, un italiano que creía firmemente que la máquina, el auto, era la estrella indiscutible y el piloto era solo un componente reemplazable. Por otro lado, estaba Fangio, el maestro, que sabía que sin sus manos, sin su sensibilidad, la máquina más sofisticada era solo un montón de hierro. La guerra de egos fue inmediata. Enzo odiaba que la figura de Fangio fuera más grande que la propia marca. Le molestaba que el argentino fuera visto como un mercenario, que solo firmaba contratos por un año, buscando siempre el mejor auto disponible. Fangio, por su parte, empezó a sospechar que dentro del equipo había favoritismos. Sentía que le daban motores con posibles fallas para beneficiar a pilotos más jóvenes y leales a la casa, como el británico Peter Collins. La tensión era palpable en cada carrera. A pesar del ambiente hostil, Fangio luchó por el campeonato hasta la última carrera de la temporada en Monza. Y allí ocurrió uno de los gestos de nobleza más grandes en la historia de la Fórmula 1. Durante la carrera, el auto de Fangio sufrió una falla mecánica y tuvo que abandonar. Su campeonato parecía perdido. Pero entonces, Peter Collins, su compañero de equipo y rival directo por el título, llegó a los boxes y, en un acto impensable, le cedió su propio auto a Fangio. Le dijo: «Tú eres el maestro, yo soy joven y tendré más oportunidades». Fangio completó la carrera con el auto de Collins, sumó los puntos necesarios y se coronó campeón del mundo por 4ª vez. Fue un campeonato ganado gracias a su talento, pero sellado por el respeto que inspiraba incluso en sus rivales. A pesar del título, al terminar el año, Fangio se fue. No aguantaba más el ambiente de intrigas y desconfianza de Maranello. Su paso por Ferrari fue exitoso, pero amargo. Si hay un momento que define la leyenda de Fangio, una carrera que encapsula toda su genialidad, es el Gran Premio de Alemania de 1957, en el temido circuito de Nürburgring. El infierno verde. 22 kilómetros de curvas ciegas, saltos y cambios de rasante. Fangio, con 46 años, pilotaba un Maserati 250F,
un auto inferior a los potentes Ferrari de sus jóvenes rivales, Mike Hawthorne y Peter Collins. La estrategia de Fangio era arriesgada: salir con el tanque de combustible medio lleno para ser más ligero, hacer una parada en boxes para cambiar neumáticos y repostar, y luego remontar. La primera parte del plan funcionó a la perfección. Fangio construyó una ventaja sólida. Pero en la parada en boxes, ocurrió el desastre. Un mecánico perdió una tuerca, la parada se alargó a casi un minuto. Cuando Fangio volvió a la pista, estaba a 48 segundos de los Ferrari. La carrera parecía terminada. Pero lo que siguió fue, sencillamente, una de las mayores proezas en la historia del deporte. Fangio desató una furia controlada que nadie había visto antes. Empezó a romper el récord de vuelta, no una, ni dos, sino 9 veces consecutivas. En una de las vueltas, le sacó 11 segundos al récord anterior. Manejaba en un estado de trance, tomando curvas en marchas superiores a lo que dictaba la lógica, derrapando al límite de la física, a centímetros de los árboles. Los espectadores y los propios equipos no podían creer lo que veían. Los cronómetros parecían rotos. En la penúltima vuelta, alcanzó y pasó a Collins y Hawthorne como si estuvieran parados. Ganó la carrera y, con ella, su quinto y último título mundial. Años después, Fangio confesó: nunca antes había conducido así y supe que nunca volvería a hacerlo. Esa tarde me exigí tanto que llegué al límite de mis capacidades y tuve miedo. Tuve miedo de lo que me obligué a hacer. Al año siguiente, en 1958, el destino le tenía reservada una última aventura, y no fue en una pista de carreras. Se celebraba el Gran Premio de Cuba en La Habana, un evento impulsado por el dictador Fulgencio Batista. El país estaba al borde de la revolución. Mientras Fangio charlaba tranquilamente en el lobby del Hotel Lincoln, un joven se le acercó por la espalda, le puso una pistola en las costillas y le dijo: Fangio, tiene que venir con nosotros. Eran miembros del Movimiento 26 de Julio, liderado por un joven Fidel Castro. El objetivo no era hacerle daño al piloto, al contrario, lo admiraban. Querían usar su fama mundial para humillar al régimen de Batista y llamar la atención internacional sobre su causa. La reacción de Fangio fue de una calma sobrenatural. Simplemente les dijo: bueno, si es por una buena causa, vamos. Mientras el ejército de Batista lo buscaba frenéticamente por toda la isla, él cenaba y jugaba a las cartas con sus secuestradores, quienes se disculpaban constantemente por las molestias. Le permitieron escuchar la carrera por la radio, que lamentablemente terminó en una tragedia con varios muertos. Fangio fue liberado sano y salvo 29 horas después, justo después de la carrera. Al despedirse de los revolucionarios, les dijo: si lo que hicieron fue por una buena causa, entonces yo lo acepto. El episodio demostró el increíble temple y la calidad humana de Fangio. Años más tarde, algunos de sus secuestradores viajaron a Argentina para visitarlo y mantener esa extraña amistad que nació en circunstancias tan insólitas. Fangio se retiró de las carreras. Se fue en la cima, como un caballero, respetado por todos sus rivales y amado por el público. Su récord de 5 títulos mundiales se mantuvo intacto durante 46 largos años, hasta que Michael Schumacher lo superó en 2003. Pero el porcentaje de victorias de Fangio, esa cifra de casi el 47%, sigue siendo la vara con la que se mide la verdadera grandeza. Juan Manuel Fangio no solo fue un piloto, fue el hombre que demostró que la inteligencia, la sensibilidad mecánica y el coraje pueden vencer a la fuerza bruta. Fue, y será por siempre, el maestro. ¿Crees que con los autos y la tecnología de hoy, Fangio sería igual de dominante? ¿O su estilo se adaptaba mejor a aquella era heroica? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría leerlos. No olvides suscribirte al canal para ayudarnos a seguir con más historias como esta. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.